Ok, siendo sincera, hoy no quiero leer, pero lo voy a hacer. Así que toda la actitud. Compartir pantalla. Bien. Bien. Sí. Método de costeo de productos. Ok, habíamos visto sistema de costeo, forma de costeo. Sí. Sistema de costeo, forma de costeo. Eso era para la acumulación de costos. Y en el punto 4 vemos métodos de costeo. Concepto. Los métodos de costeo son los modelos basados en distintos supuestos, utilizados para determinar la evaluación que los diversos productos exhibirán en el estado patrimonial y el costo de mercaderías vendidas o costo de venta que aparecerá en el estado de resultados a efectos de exponer el resultado de las operaciones. Costeo completo por absorción integral o tradicional. Full costing. Así. Contiene todos los costos de producción variables y fijos. Costo completo. Es el sistema de costeo más utilizado para fines externos e incluso se suele usar para la toma de decisiones. Es decir, para fines externos, es decir, para terceros, y para la toma de decisiones se refiere para fines internos. Trata de incluir dentro del costo del producto todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o variable. Todos los costos deben incorporarse al costo final. Y este es el punto en el que empezamos a decir costo por todo. Costo completo por absorción. Contiene todos los costos. Todos los costos deben incorporarse, independientemente de los costos fijos o variables. Costos. Es útil para evaluar inventarios. Clasifica a los costos en costo del producto y costo del periodo. Bien, costo por todo. Tenemos el costo del producto, directo o indirecto. El directo está conformado por materiales directos y mano de obra directa. Y los indirectos es el costo indirecto de fabricación. Todo esto para mejorar la asignación de los costos. Y ustedes dirán, ¿y para qué mierda me sirve? Ay, calificar y asignar bien los costos, qué pesado, si te cuesta todo igual. El tema es el siguiente, cuando vos calificás el costo, estás diciendo, bueno, todo esto fue mi ganancia, ¿sí? Pero de esta ganancia, tengo que concientizarme en, por ejemplo, cuál es la proporción que le voy a pagar a la mano de obra, cuál es la proporción que voy a tener que destinar para comprar materiales, cuál es la otra proporción que me va a quedar como ganancia de verdad para mi bolsillo como emprendedor o emprendedora. ¿Para qué? Para entonces así ver, uy, la mierda, se está gastando muchísimo en materia prima. Vamos a ver si podemos conseguir otro proveedor o algún sustituto de esta materia prima para no gastar tanto. Para eso sirven los costos, para información, por lo general, interna, ¿sí? Porque uno necesita saber cuánto le está costando producir para decir, bueno, en función de que, o no sé, estoy pagando muchísimo salario y hacen pocas funciones o pocas tareas. Entonces, para que valga más ese salario, le voy a agregar más tareas porque están ganando mucho en comparación a las tareas que hacen, por ejemplo, y si hacen más tareas, la idea es que la actividad sea más productiva, al ser más productiva van a haber más ganancias, o sea, van a haber más ventas, por lo tanto más ganancias, por lo tanto más dinero, por lo tanto, inclusive se les podría dar un aumento a esas personas que están trabajando con más tareas de lo que habitualmente lo hacían. ¿Se entiende? Para eso sirven los costos, para poder administrar y hacer todo un tejemaneje ahí de fondo, y
Por eso es que hay tanto quilombo, por eso es que hay una materia entera que se llama costos para poder estudiar los costos. O sea, si bien para mí, ¿sí? Para mí, la materia costos es muy, ¿cómo se dice? Light, light, en comparación con otras materias de cuarto año, creo que es fundamental no solo para la carrera como profesional, sino también como para persona, porque en algún momento vas a llevar a cabo alguna actividad o vas a ser parte de alguna actividad en donde vas a tener que invertir y, y vas a querer interiorizarte en la actividad interna de la empresa o el emprendimiento para poder tomar mejores decisiones. O sea que al final la materia te sirve para tu trabajo y para tus finanzas personales. Me gusta ver así a las materias porque si no digo, ay, por Dios, tengo que estudiar esto, no sé para qué mierda lo voy a usar. Y digo, no, concentración, concentración, te sirve, Bianca, te sirve. Bien, eso es costos del producto. Y el costo del periodo son los gastos de comercialización, administración y financieros. Vendría a ser el costo del producto es todos los costos de producción y el costo del periodo vendrían a ser todos los gastos, todos los demás gastos. Y ahí entran en los comerciales, los administrativos y financieros. Costeo variable o de contribución. Propone que los costos sean analizados y reclasificados en costos fijos y variables. Utiliza solo los costos variables porque los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada y no está en relación con el volumen de producción real. Los costos fijos deben llevarse directamente al estado de resultados, pues porque son fijos, no van a cambiar, entonces ya, tácate, al estado de resultados. Se utiliza con fines internos en la toma de decisiones y el control de gestión. Utiliza solo los costos variables porque los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada, que no está en relación con el volumen de producción. Voy de nuevo porque no lo entendí. Utiliza solo los costos variables porque los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada, que no está en relación con el volumen de producción real. Ah, bien, eso ya lo leí. Perdón, creo que lo leí 3 veces. Van a integrar el costo del producto únicamente los costos variables de mano de obra directa, materiales directos y costo indirecto de fabricación. Se originan por el hecho de producir. Y van a integrar el costo del periodo, los costos indirectos de fabricación fijos y los gastos fijos. Son necesarios para mantener la capacidad operativa independientemente de si produzco o no, porque tengo que pagarlos. Ventajas del costeo variable. Entonces tenemos el costo completo, el costo variable. Ah, no, esos dos. Ah, sí, sí, por imputación. El costo variable perfeccionado. Ay, eso es todo, terminaríamos la unidad 1. Vamos allá, vamos allá. Acá. Entonces, las ventajas del método de costo variable. Facilita el planeamiento. Elimina fluctuaciones de los costos por el efecto de los diferentes volúmenes de producción, los históricos. Elimina el problema de elegir bases para prorratear los costos fijos, ya que su distribución es subjetiva. Facilita la rápida evaluación de los inventarios y facilita la administración la identificación de las áreas que afectan más significativamente a los costos y así tomar decisiones adecuadas, que fue lo que yo dije. Si yo tengo este total de ganancia, ¿cuánto le corresponde a mano de obra? ¿Cuánto le corresponde a los materiales? ¿Cuánto le corresponde a los costos indirectos? ¿Cuánto me va
una vez pagados todos esos costos que se tienen que hacer una y otra vez para seguir produciendo, ¿cuánto me va a quedar a mí? Entonces, todo eso es importante saberlo. Y dependiendo de qué método uses, vas a poder diferenciar mejor los costos. ¿Por qué? Porque el método es decir, vamos a calificar los costos por, en el caso del método de costo variable, vamos a calificar los costos por de producción y del periodo. Y en el método del costeo completo dice, vamos a considerar todos los costos. O sea, en el costeo completo consideramos costos variables y costos fijos. En el costeo variable, ¿qué consideramos? Los costos variables. Ventajas, facilita planeamiento. Elimina las fluctuaciones por los volúmenes de compras o de producción. Elimina el problema de elegir bases para prorratear. Eso significa que, bueno, tengo el costo del alquiler, es un costo fijo. Y si yo llevo método de costeo completo, voy a tener que decir, bueno, tanto de luz se paga, cuánto de eso que se paga va a ir para la sección de comercialización, para la sección de administración, cuánto va a ir para la fábrica, ¿sí? Y dentro de la fábrica, cuánto por ejemplo, tenemos etapas del proceso productivo, como había dicho la clase pasada, la reunión pasada, en donde dije, bueno, tengo el trabajo de madera pulida y madera, ¿cómo es? Trabajo fino en madera y trabajo rústico en madera. ¿Cuál va a pasar más tiempo en la zona de las pulidoras? Y la madera fina va a pasar más tiempo, por lo tanto, a eso se le asignan más costos de luz, por ejemplo, porque usan más las pulidoras. Entonces, los trabajos finos van a tener prorrateado, es decir, dividido, repartido el costo de luz por el consumo de las pulidoras, por ejemplo. Las desventajas del costo variable. La separación de costos fijos de variables es una actividad muy compleja que puede generar errores de evaluación en los inventarios. El uso del análisis marginal a largo plazo puede ser perjudicial para fijar los precios a corto plazo. ¿Qué significa eso? No tengo idea. El uso del análisis marginal a largo plazo puede ser perjudicial para fijar los precios a corto plazo. Diferencias entre costeo por absorción y variable. Costeo por absorción, tratamiento de los costos fijos de producción, se aplican a las unidades producidas, es decir, se prorratean, se dividen, se reparten los costos fijos a las unidades producidas. En el costo variable, el tratamiento de los costos fijos de producción se considera gasto del periodo en el que se devenga. Con respecto a la evaluación de los inventarios, en el método de costeo por absorción, a costo completo, considera costos variables y fijos. Y en los inventarios considera solo el costo variable. Y en el método de costeo variable, considera en la evaluación de inventarios solo el costo variable. Es muy importante que sepan, que pronuncien la palabra costos en el momento adecuado en cada palabra, porque si no puede parecer que te estás perdiendo. Y capaz lo estés, pero tenemos que fingir que no lo está. En el estado de resultados, el método de costeo por absorción, se separan los costos de producción y no producción.
se obtiene la utilidad bruta y se muestra la capacidad ociosa de la planta. En el método de costeo variable, en el estado de resultados se separan los costos variables de los fijos, se obtiene la contribución marginal y no se muestra la capacidad ociosa de la planta. Método de costeo de imputación racional. Tenemos los costos variables y los fijos. Los variables pueden ser directos e indirectos e intervienen en el cálculo del costo final del producto. Los costos fijos no deben incorporarse en su totalidad, sino en función del volumen real y normal de producción. Por ejemplo, tengo la capacidad de producción de 100 unidades. Fabrico 80. A ver, si mi capacidad de producción es de 100 unidades, pero yo en la vida real fabrico 80, la diferencia de esas 20 unidades se considera costo del periodo. Ajá. No tomo los costos indirectos de fabricación fijos al 100%. Incorporo al costo de productos los costos fijos en forma proporcional a la capacidad productiva utilizada. Perfeccionamiento del costeo completo o por absorción. Es decir, el método de costeo de imputación racional es una manera más pulida del método de costeo completo o por absorción. Como que me resulta muy complicado decir la absorción. Pero como que me resulta incompleto decirle solo método de costeo completo. Ironías. Concepto de capacidad de producción. Está representada por la cantidad de unidades de productos, de bienes o servicios, o tiempos disponibles para ese objetivo que, en condiciones normales, se puede procesar y terminar el mismo, durante un lapso de tiempo, durante un lapso con los recursos humanos, equipamiento, instalaciones productivas, de todos los departamentos y actividades de una empresa, representan la capacidad de producción de la misma empresa. Acabo de... Bueno, no importa. Entonces, la capacidad de producción son las cantidades de unidades o tiempos disponibles para ese objetivo. Siempre que estemos hablando de condiciones normales. Como que, por ejemplo, miren, antes de la pandemia, había una capacidad de producción de barbijos, ¿sí? Después de la pandemia, y supongan que la capacidad era, no sé, 1000 barbijos por mes. Esa era la capacidad de producción de esa empresa. Después vino la pandemia y de repente, de un momento a otro, tuvieron que producir, no sé, 10.000 barbijos por mes. Mínimo. Entonces, esas son las condiciones normales. Esa es la capacidad de producción. No. Esa es una capacidad de producción, pero no se considera este concepto de capacidad de producción. ¿Por qué? Porque no son las condiciones normales. La condición normal era producir siempre 1000 barbijos por mes, y de un mes para otro, con el tema del COVID, se produjeron 10.000, 100.000 barbijos por mes. Súper remil saturados y explotados, pero algo así lo hice grosero para que se entienda. Entonces, teniendo en mente el concepto del ejemplo del barbijo, leo de nuevo. Está representada por la cantidad de unidades de productos, bienes o servicios,
o tiempos disponibles para ese objetivo de producción, que en condiciones normales se puede procesar y terminar el mismo durante un lapso con los recursos humanos, con el equipamiento e instalaciones productivas de que dispone la combinación de las capacidades de producción de todos los departamentos y actividades de una empresa. Creo que acá le falta una coma o un punto, que representan la capacidad de producción de la misma. Bien, absorción de costos fijos. Estos costos deben ser absorbidos por el precio de venta de los productos o servicios que puedan elaborarse. Cuando dicen absorbidos significa que los estás agregando a un concepto para que no sea una pérdida. Porque si a un costo fijo, a ver, tengo esta cartuchera, la cartucherota. Y si yo para producir esta cartuchera, yo uso números fáciles, así no me pierdo rápido. Salió 100 pesos producir, 100 pesos en costos fijos, producir esta cartuchera, ¿sí? Y cuando yo estoy haciendo los números, no digo que la cartuchera costó 100 pesos producirla. O mejor dicho, en costos fijos no lo agrego a la contabilidad. ¿Qué significa eso? Que los 100 pesos que me costó producir la cartuchera, si no son absorbidos por este concepto de cartuchera, entonces los voy a tener que pagar yo de mi bolsillo. Eso es absorber, es darle identificación a ese costo o a ese dinero. ¿Para qué? Para que no lo tengas que pagar vos directamente de tu salario, sino que se considere como costo de producción. Absorber viene a hacer eso, que vos le das un concepto a ese gasto para que tenga una finalidad productiva. Bueno, en realidad no necesariamente productiva, para que tenga un por qué se gastó, ¿entendés? Si tiene un por qué se gastó, entonces no lo pagas de tu bolsillo, básicamente. Es el precio de venta de los productos o servicios que puedan elaborarse durante los tiempos normales de producción, es decir, dentro de los parámetros de la capacidad normal de cada departamento. Por eso dije, no necesariamente absorbidos en el tema de lo que es producción. Quería explicar solo el concepto de absorción, ¿sí? Solo es cómo se usa la palabra. Bueno, estos costos, la absorción de costos fijos, deben ser absorbidos por el precio de venta de los productos o servicios que puedan elaborarse durante los tiempos normales de producción, es decir, dentro de los parámetros de la capacidad normal de cada departamento. Para ello es necesario conocer el monto de los costos fijos que se deben absorber dentro de los tiempos de que dispone la capacidad normal de producción del departamento, a efectos de agregar el cargo proporcional correspondiente al costo del producto. Las normas contables provinciales, no, profesionales, ahí está. Las normas contables profesionales en nuestro país aceptan el sistema tradicional de asignación de costos fijos que han adoptado la medición de esas unidades del recurso instalado en función de las horas máquina o de las horas de trabajo de la mano de obra directa según corresponde. El cálculo anual del costo por hora fija cálculo anual del costo por hora fija normalizada de producción. Y acá tenemos la capacidad, el costo de ociosidad. Tenemos que cargar, ¿sí? Imaginemos que estamos en nuestra oficinita, ya contadores, y decimos, bueno,
tengo que registrar una pérdida. Pérdida por capacidad ociosa, ¿esto qué pasa? Es un costo de producción, pero que se dio cuando se excedió del tiempo. Por ejemplo, esta cartuchera me toma una semana producirla, ¿sí? Y entonces, cuando yo la produzco, tengo que ponerle 100 pesos de costos fijos y tardé una semana en producirla, entonces no sería una pérdida, porque estaría trabajando dentro de los parámetros o la capacidad normal de la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Si esta misma cartuchera me toma 2 semanas y tiene un costo fijo de 200 pesos, los primeros 100 pesos que corresponden a la primera semana donde se empezó a producir esta cartuchera, esos primeros 100 pesos van a ser el costo del producto. Pero los otros 100 pesos de la segunda semana, que me tomó tiempo extra producirla, eso va a ser una pérdida por capacidad ociosa. ¿Se entiende? Entonces los costos van a ser absorbidos como pérdidas. Van a ser calificados. Ahí está. Absorbidos es calificar. Cuando algo es absorbido es porque lo estás calificando bajo ese concepto. Entonces tenemos pérdida de capacidad ociosa del departamento tanto, o la sección tanto de la fábrica, o lo que sea, quien sea que haya sido el responsable de que esta cartuchera no se haya producido en tiempo y forma. Ese va a ser el cargo o la pérdida que tenemos que dar de alta. El costo que tenemos que dar de alta, como una pérdida. ¿A qué? A costo indirecto de fabricación aplicado del departamento tanto. Es decir, acá irían los 100 pesos de la segunda semana de mi ejemplo, que costó extra producirlo. ¿Y a quién se lo sacamos? Bueno, se lo sacamos al costo de... al costo aplicado de ese mismo departamento. ¿Por qué? Porque no corresponde, por lo tanto tenemos que sacarlo de ahí, sacarlo de acá y meterlo acá. Yo lo que es contabilidad, lo imagino como si cada cuenta es una caja con información. Entonces así yo visualizo algo físico para poder decir, bueno, saco de la caja de costo indirecto del departamento tanto y lo meto a la otra caja de pérdida por capacidad ociosa de ese mismo departamento. Y así. Costeo variable perfeccionado. O sea, ya hablamos del costeo imputado racional. ¿Imputado racional? ¿No? Método de costeo de imputación racional es la perfección del método de costeo completo. Ahora, costeo variable perfeccionado es la perfección del método del costeo variable. Es una variante del modelo de costeo directo o variable, ¿está? Para que sepan que también se puede llamar directo. Separa el costo fijo en directo e indirecto y aparece el marginal semibruto que es útil para la toma de decisiones. Plantea que no corresponde enviar todos los costos fijos a resultados y distingue entre costo fijo directo, que es el costo del producto, costo fijo indirecto, que es el costo del periodo. Es como que hace una subdivisión dentro del costo, dentro del costo fijo. Entonces, el método de costeo variable perfeccionado, damos de... ¿Son fórmulas? No recuerdo esto, ahora voy a traer mis ejercicios. Lo único que tengo de costos es este apunte para la teoría y la resolución de los ejercicios que se dieron en el 2020. Eso nomás. Así que voy a traerlos.